¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a terminar con la unidad 2, que es atmósfera, protección y regulación climática, y vamos a ver el tema ozono. Es un tema corto, sencillo, pero es muy importante que lo sepan, ¿sí? Vamos a hacer un poco un repaso, seguramente lo han visto en algún momento de su vida, y si no, esta es la oportunidad para que lo aprendamos. El ozono es una molécula que está compuesta por tres átomos de oxígeno. A diferencia de la molécula de oxígeno, que se encuentra compuesta por dos átomos de oxígeno. El oxígeno y el ozono pueden ser muy parecidos estructuralmente, o sea, muy parecidos en cuanto a su composición. Como vemos, uno se compone por tres átomos de oxígeno y el otro por dos. Sin embargo, químicamente son muy distintos, físico-químicamente muy distintos. Si bien el oxígeno no tiene color, el ozono tiene un color azulado. En grandes, o sea, si tenemos ozono en grandes concentraciones, es un gas azulado. Por otro lado, el oxígeno no tiene olor. Sin embargo, el ozono tiene un olor muy intenso y perjudicial para la vida incluso. Y por otro lado, el oxígeno es muy abundante en el planeta Tierra, a diferencia del ozono, que relativamente en cuanto al oxígeno es muy escaso. El ozono se forma básicamente por la siguiente reacción. La disociación química del oxígeno, de la molécula de oxígeno. Esta molécula se va a disociar en dos átomos de oxígeno. Cada uno de estos átomos de oxígeno va a reaccionar con una molécula de oxígeno, formando el ozono. Por otro lado, el ozono se va a disociar con intervención de energía, formando una molécula de oxígeno y un átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno, a su vez, va a reaccionar con otra molécula de ozono, formando dos moléculas de oxígeno. La función principal del ozono en nuestro planeta, la primordial, es la formación de la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? La capa de ozono, o ozonosfera, también se le dice, es una zona de la estratosfera terrestre que contiene una elevada concentración de ozono. Aproximadamente el 90% del ozono presente en todo el planeta existe en la ozonosfera y se extiende entre los 15 y 40 kilómetros de altitud en la estratosfera. ¿Cuál es la función de la capa de ozono? La función, junto con el oxígeno, es absorber el 97 al 99% de la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Con eso, protege a los animales, plantas, al ser humano, justamente de los daños que puede causar esta radiación ultravioleta. Esta radiación ultravioleta se va a clasificar en tres tipos de radiación. Una radiación UVA, UVB y UVC. La capa de ozono va a cumplir la función, como hemos dicho, de absorber la gran mayoría de esta radiación. Sin embargo, deja pasar los rayos de radiación ultravioleta A. En cambio, los rayos de radiación ultravioleta B no deja pasar en su totalidad, solo una pequeña porción, y evita totalmente el paso de los rayos UVC. Como vemos, la capa de ozono protege, como dije anteriormente, la vida en la Tierra, protege las estructuras en la Tierra, porque la radiación ultravioleta es una radiación nociva. Sin embargo, distintas medidas y acciones antropométricas, o sea, acciones realizadas por el hombre, han generado a lo largo de los años una destrucción o debilitamiento de esta capa de ozono, o disminución de su densidad, también podremos decir. Esta destrucción de la capa de ozono no es gratis, lleva aparejado distintos tipos de daños o injurias a distintos sectores de los distintos subsistemas terrestres. Por ejemplo, causa daños genéticos, la radiación ultravioleta afecta directamente al ADN, produciendo distintos tipos de mutaciones que pueden llevar justamente a daños físicos. Por otro lado, produce daños oculares, directamente actúa sobre la córnea, ¿sí?, produciendo un daño en la misma. Por otro lado,
puede provocar daños en la vida marina de diferentes formas, entre ellos una de las más importantes y recientemente descubierta es el daño sobre la disponibilidad de la especie plancton, que justamente forma parte básica de la cadena trófica a nivel de la vida marina. Por otro lado, puede causar daños a la vegetación, ¿sí? Básicamente a nivel fisiológico y nutricional de las plantas, produciendo también a su vez una concomitante disminución de la producción agrícola. Y por otro lado, puede causar daños climáticos desde leves hasta graves, como por ejemplo el calentamiento global. Como dije anteriormente, el actor principal en este evento, que es la destrucción, debilitamiento, disminución de la densidad de la capa de ozono, va a ser el hombre. ¿Y cómo lo hace el hombre? Por distintos métodos, por distintas actividades, pero la principal actividad que destruye la capa de ozono es la utilización de los CFC, o también se les llama clorofluorocarbonos, sustancias clorofluorocarbonadas o freones. Estos CFC son sustancias que se utilizan como refrigerantes, solventes, agentes espumantes y otro tipo de aerosoles. Si bien las sustancias químicas que componen estos CFC de por sí no son nocivas para la capa de ozono, sin embargo son tan volátiles que llegan hasta la estratosfera y se ponen en contacto con una alta radiación ultravioleta, la cual provoca la disociación química de estas moléculas clorofluorocarbonadas. Esta disociación química va a producir radicales libres, por ejemplo radicales de cloruro, como ven en la siguiente ecuación. Estas sustancias clorofluorocarbonadas se van a disociar químicamente y van a producir radicales cloruro, que están en color rojo. Estos radicales cloruro, a su vez, van a producir la disociación de las moléculas de ozono, produciendo radicales de oxicloruro. De esta forma va a disminuir la densidad de esa capa de ozono porque justamente al disociar las moléculas de ozono, quito moléculas de ozono de la capa de ozono. Esto es un evento que ocurre aún en la Tierra y se está tratando de evitar justamente el uso de estas sustancias clorofluorocarbonadas que son de uso muy amplio. Como he dicho antes, se utilizan para distintos fines, desde fines hogareños hasta fines químicos a nivel de las industrias, a nivel de la producción agropecuaria. Entonces, tienen un uso muy amplio, por lo tanto, pueden causar un debilitamiento de esta capa de ozono a cualquier nivel del planeta Tierra. Esta destrucción de la capa de ozono hoy en día se considera uno de los problemas ambientales más graves, uno de los causales principales de lo que sería el cáncer de piel, justamente porque el debilitamiento de esta capa de ozono produce el aumento del paso de las radiaciones ultravioletas que son nocivas para el ser humano, por ejemplo las UVB, que hemos visto anteriormente. Por otro lado, también produce una gran pérdida porque tiene un impacto directo sobre la producción agrícola. Si observamos esta imagen, que es del 29 de marzo de este corriente año, podemos ver las distintas densidades de la capa de ozono a nivel del planeta Tierra. Se observa en rojo, naranja y verde las zonas de mayor densidad, o sea, donde la capa de ozono tiene mayor grosor y mayor densidad, y las zonas en celeste, donde la densidad es menor, y las zonas en azul, donde prácticamente no existe capa de ozono, o como se llama también agujero de ozono. Esto en esta fecha, 29 de marzo, observamos que en los polos se observa una densidad muy baja, incluso nula en algunos lados, de capa de ozono. Impresionantemente, hacia el 21 de abril de este año, se observó que ese agujero de ozono se cerró. Justamente se lo atribuye al aislamiento social debido a la pandemia de COVID-19, por la cual estamos atravesando. Las personas tuvieron que encerrarse en sus casas, la producción agrícola, la producción ganadera, la producción de las industrias grandes tuvo que cesar o disminuir, lo cual produjo una menor cantidad de emisiones
de este tipo de sustancias que dañan o producen la destrucción de la capa de ozono. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que sería la unidad 2. La semana que viene vamos a continuar con la unidad 3. Vamos a hacer una vez que terminada la unidad 3, hacemos una pequeña actividad y ya les voy a dejar una semana libre para que puedan estudiar para el parcial que va a ser el viernes 3 de julio y que ya les voy a decir la modalidad. Así que bueno, empecemos a estudiar y nos escuchamos la semana que viene. Que tengan buen fin de semana, chicos.